Primera de Samuel capítulo 30, versos del 3 al 8, y luego vamos a saltar al 18, al 20, para que podamos como concretar esta parte de la palabra y darle sentido a este mensaje que Dios nos quiere dar hoy. Amén. David y sus hombres llegaron a la ciudad. Ellos habían estado fuera de la ciudad del campamento, y he aquí que estaba incendiada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos, es decir, de David y de todos los que estaban con David, del ejército de David. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. También habían sido tomadas cautivas las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fuera mujer de Nabal de Carmel. David estaba muy angustiado, diga conmigo, había angustia, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Diga conmigo, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme por favor el efod, que es una prenda sacerdotal. Abiatar trajo el efod a David, y David consultó a Jehová. Diga conmigo, David consultó a Jehová, diciendo: ¿he de perseguir a esta banda? ¿La podré alcanzar? Y Jehová le respondió, diga conmigo, persíguela, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. Así libró David, verso 18, así libró David todo lo que habían tomado los amalecitas. Asimismo David libró a sus dos mujeres. No les faltó cosa alguna, ni pequeña, diga conmigo, ni pequeña, ni grande, ni de los hijos, ni de las hijas, ni de las cosas robadas, diga conmigo, ni nada de cuanto habían tomado para sí. Todo lo recuperó David. Diga conmigo, todo lo recuperó David. David tomó también todas las ovejas y las vacas, y llevándolas delante del otro ganado, decían: este es el botín de David. Este es el botín de David. Amén y amén. Aleluya. Dale ese aplauso grande a papá. Aleluya. Era un tiempo muy duro para David. Todavía no era rey. Estaba siendo perseguido por el rey Saúl, que le tenía envidia. Él era el ungido, pero estaba perseguido y tuvo que enfrentar esta situación. Diga conmigo, hay una crisis que se puede tornar en oportunidad. Era una crisis muy dura, tanto así que es inimaginable la reacción que podríamos tener nosotros si un día regresamos a casa y encontramos nuestro lugar incendiado, y que nos dicen que las personas que amamos han sido secuestradas, han sido llevadas cautivas por un pueblo enemigo. Debe ser una situación desoladora. Yo creo que cualquiera caería en desesperación. Y eso es lo que pasó con la gente que estaba con David, los protectores, los seguidores de David, los que lo protegían del rey Saúl, porque Dios tenía un plan para él, pero él tenía que enfrentar esto. Diga conmigo, hay cosas que yo no quisiera tener que enfrentar, pero me toca enfrentar. Hay cosas que yo no quisiera tener que enfrentar. Quisiera pasarlas, que otros las enfrenten. Yo no quiero estar ahí. Quizás porque no te sientes capaz, o porque te acomodaste, o porque no quieres. Porque sabes que eso implica que te vas a tener que exigir. Y yo creo que nadie quiere enfrentar esto. Pero hay cosas, mis amados, que vamos a tener que enfrentar. Porque si no, no vamos a madurar. No vamos a crecer. No vamos a entrar en el diseño de Papá Dios. Él quiere trabajar en nosotros. Él va a aprovechar las circunstancias para trabajar en ti y en mí, porque Él quiere sacar lo mejor de ti, lo mejor de mí. Y saben eso, muchas veces va a ser en los momentos críticos. Diga conmigo, los momentos críticos.
van a hacer un trabajo en mi vida. Pero hay una diferencia y es la forma como reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos frente a lo que se está oponiendo, al obstáculo? Eso se llama actitud. Diga conmigo, la actitud va a determinar la diferencia en los resultados. Diga conmigo, la actitud va a hacer la diferencia en los resultados. El pueblo estaba herido. Ellos estaban alrededor del ungido, pero habían tenido pérdida. Ellos veían pérdida y querían apedrear, estaban amargados, querían apedrear a David, como si él tuviera esa responsabilidad en sus manos. Era el pueblo enemigo. Pero llegamos a reaccionar así frente a una situación. Ellos querían apedrearlo y David lo que hizo fue fortalecerse en su papá. Diga conmigo, hay que fortalecernos en el Señor. ¿Estás en una lucha? No te pongas a hablar. No busques el responsable. No te quieras desahogar con alguien. Ni siquiera le eches la culpa a Dios. Es una oportunidad para que te fortalezcas en papá. Busca el papá que tienes. Busca a papá que está en el cielo. Él tiene una palabra para ti. Él te dará fuerzas nuevas. Aleluya. David lo primero que hizo, y yo creo que él debería estar muy preocupado, debe haber estado desconsolado, afectado, debe haber estado muy mal. Es que yo creo que esto derrumba a cualquiera. Pero la diferencia en los resultados es cómo reaccionas. Y tú y yo reaccionamos de acuerdo a cómo estamos por dentro. Tu reacción, tu actitud frente a las cosas que enfrentas depende del estado de tu corazón. ¿Cómo estás por dentro? Yo voy a saber cómo vas a reaccionar frente a algo que se te presenta de improviso. ¿Cómo vas a reaccionar? Pues como estás por dentro. Y dependiendo del estado de salud de tu corazón es que tú y yo vamos a reaccionar. David sabía que necesitaba ayuda y estaba buscando quién le podía fortalecer. Tu fuerza y la mía vienen del cielo. Tu fuerza y la mía vienen del cielo. Diga conmigo, mi fuerza viene de mi papá. Mi papá me fortalecerá en el momento de la tormenta, pero tienes que ir a él en vez de buscar un responsable. En vez de comenzar a hablar cosas, en vez de comenzar a criticar y a juzgar y a hablar mal. Ellos hablaron de apedrear a David, al ungido, a quien ellos estaban rodeando y protegiendo. En un momento de crisis ahora te quiero apedrear. Te desconozco. Mi furia es tal, mi afectación es tal que lo que quiero es apedrearte, pero no para hacerte un chichón, para acabar contigo. Mi reacción. El pueblo que seguía a David estaba herido y parece que el corazón de ellos no tenía una buena actitud frente a algo que se podía convertir en una oportunidad. Nos han hecho esto los enemigos. Yo voy a ver qué hace mi papá, porque mi papá tiene planes conmigo. Mi papá tiene planes de bien y no de mal conmigo. Yo lo sé. Él me ha llamado porque me quiere hacer bien. Esto es temporal. Aleluya. El Salmo 92, verso 10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas, mi poder, dice otra versión, como de un toro salvaje, como de búfalo, dice otra versión. Y tú verterás aceite sobre mí, dice otra versión, me ungirás. ¡Wow! El Señor dice, yo te voy a aumentar tus fuerzas. Te voy a dar fuerzas como las de un búfalo. Voy a ungirte, pero no te vas a quedar mirando el obstáculo. Vas a ir más allá. Yo soy el Señor de tu vida. Aleluya. David necesitaba comunión con papá, así que le dice al sacerdote Abiatar, dame el efod. El efod es una prenda sacerdotal que usaban los sacerdotes. Era el momento en que David sabía que necesitaba ir a papá, necesitaba hacer uso de su sacerdocio. Y sabes, cuando tú y yo estamos enfrentando cosas de límite, crisis, y aunque no sean tan críticas y de tanta crisis, nosotros necesitamos activar nuestro sacerdocio. Activar mi sacerdocio es, voy a buscar a papá.
voy a buscar a papá. Algo tiene que decir Dios para mí. Dios tiene que decir algo para mí en este momento. Dios tiene una respuesta, es mi Padre. No me voy a quedar como estoy, esto es temporal, pero necesito la salida. Así que él tomó el efod para ir a buscar a papá. Y es lo que tú y yo necesitamos aprender a hacer. Tienes que activar tu sacerdocio, tu real sacerdocio. Diga conmigo, yo voy a activar mi real sacerdocio. Voy a buscar comunión con papá. Y no solamente estoy hablando de los varones aquí, es la mujer. Recuerden, primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Todos somos sacerdotes. Nosotros somos real sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Que podemos acercarnos a papá y que él nos va a atender. Podemos orar, podemos pedirle, podemos interceder y él va a reconocer que eres un sacerdote, que estás delante de él y que tienes propósito. No eres un desconocido. Eres alguien que le pertenece a él. Somos nación santa. Y en ese sacerdocio David sabía que tendría respuesta y le dijo, papá, ¿qué hago? En los momentos en los que estás sin saber a dónde ir y aún en los momentos en que crees que sabes la respuesta, ve donde papá, toma tu efod, cae de rodillas y dile, tú eres mi papá, tú tienes una palabra para mí, yo quiero que me des la palabra, instrúyeme, Señor, instrúyame. Y papá te va a lanzar la palabra. Y David le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Quemaron todo, se llevaron todo. Es un enemigo. Puede ser un cáncer para alguien que lo está llevando a la ruina, porque el tratamiento es costoso. Puede ser un tratamiento de diálisis. Puede ser una medicina, una droga carísima. Está llevando a la ruina a esa familia. Pero necesitas tener una actitud adecuada. ¿A quién vas a buscar? ¿A quién vas a acudir? Y David le dijo, Señor, ¿yo podré con ellos? ¿Yo podré con ellos? Yo te estoy consultando, dime, ¿podré con ellos? Y papá le da una palabra. Papá tiene una palabra para ti. Créelo, papá tiene una palabra para ti. Y papá le dijo, de cierto los alcanzarás. De cierto traerás lo que es tuyo. De cierto te voy a dar la victoria. Aleluya. Ese es el Señor. Ahora, ¿por qué David tuvo esa actitud? ¿Por qué reaccionó así David? Porque él tenía una relación familiar con papá. Yo no sé si tú lo has notado. Pero lo que te va a salir en la crisis, lo que va a saltar en la crisis, lo que va a manifestarse en ti y en mí, en el momento de la lucha, de la fricción, es aquello que te es más familiar. Va a salir lo que es familiar, va a salir lo que está en ti. Así que si estás con frustración, eso es lo que va a salir. Así que si te sientes en derrota, eso es lo que va a salir, te vas a dar por vencida. Si estás enojada o enojado contigo, con el mundo, con el país o con la empresa donde estás, eso es lo que va a salir en el momento de la fricción, en el momento de la oposición, eso es lo que va a salir. ¿Qué va a salir? Aquello que es familiar en ti. Quizás violencia, quizás maldecir, hablar lo malo, es porque eso es lo familiar en tu corazón. Tu reacción y la mía dependen del estado de mi corazón. Si por dentro estoy viviendo eso, eso es lo que va a salir en esos momentos. También en otros. ¿A David qué le salió? Papá. Porque David tenía una relación no temporal, no momentánea, no circunstancial con papá. Él caminaba con papá, él era amigo de Dios, él era un adorador de papá. Entonces cuando vino la crisis, ¿yo a quién voy a ir? Voy a ir al que está cercano en mi corazón. Me voy a comunicar con aquel con el que estoy caminando. Yo voy a ir a mi papá. Él tiene la última palabra. Aleluya. Y eso fue lo que hizo David. Buscar a quien tenía la última palabra. No fue a buscar a nadie más. Y no porque fuera el último recurso. No estoy yendo a Dios porque es el último recurso. Estoy yendo a Dios porque Él y yo somos amigos. Tenemos una vinculación, una relación que nos compromete. Porque yo y Él somos íntimos. Por eso voy a Él. Lo primero que se me ocurre es ir a Él. ¿Pero por qué? Porque es Dios Todopoderoso. No, porque Él y yo tenemos una relación íntima, hermosa,
y puedo confiar en Él. Eso es tremendo. Y eso es lo que papá quiere, que tú y yo tengamos ese tipo de relación, de modo que cuando entres en la tormenta o tengas que enfrentar el gigante, tú ya sabes a quién ir. Me nace, es natural en mí, es lo más hermoso en mí. ¿Quién? Caminar con papá. Si yo camino con papá, este asunto no es un obstáculo, sino una oportunidad. Aleluya. Y tenemos el poder. Dios nos va a capacitar, a ti y a mí, para que a través de una palabra que Dios te hable a ti, ahí en lo íntimo, cuando tú te acercas a Él, Él te va a dar una palabra. David quería una palabra. No había nada. No sabía si habían ido al norte, al sur, al oeste o al este. No tengo idea dónde se fueron. Esto está quemado y mi familia no está aquí. Todo lo perdimos. Pero yo necesito una palabra del cielo. Una palabra. Y eso fue lo que levantó a David. Quiero una palabra. Y cuando recibes la palabra, tienes el poder de cambiar el obstáculo por una oportunidad. Ese es un poder que tú y yo tenemos disponible. Pero ¿qué hace falta? La comunión con Él. Esa es la diferencia. Los que tienen comunión con Él recibirán la palabra, y con esa palabra yo voy a actuar. Con esa palabra yo tendré el poder de decidir: o abrazo el obstáculo o lo convierto en una oportunidad, y veo la mano de papá, y veo cumplidas las promesas de Dios, y veo cumplido el deseo de Dios que yo tenga la bendición. ¡Aleluya! Y eso es lo que papá quiere: relaciones permanentes y profundas, íntimas, comprometedoras entre tu corazón y el de Él. Entonces vas a oír la palabra que necesitas en medio del combate. Y con esa palabra tú eres capaz de convertir el obstáculo en una oportunidad. Y saben, muchos que no tenemos esta dirección, abrazamos el obstáculo, besamos el obstáculo, hacemos un estudio del obstáculo y difundimos el obstáculo. Desayunamos obstáculo, almorzamos obstáculo, cenamos obstáculo y soñamos obstáculo. Pero nadie le dice: tú eres temporal. Tú eres temporal, yo ya recibí una palabra, te tengo malas noticias. Tengo una palabra del cielo, tú eres temporal y ahora se levanta para mí la victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que no vuelvas a abrazar el obstáculo. Busca una palabra. Busca del cielo una respuesta para esa condición. Y entonces convertirás el obstáculo en una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida, porque Él sí que quiere glorificarse en tu vida y en la mía. ¿Recuerdan la historia de Lázaro que murió? Las hermanas habían hecho llamar al maestro. Estaba en un poblado cerca de donde Lázaro estaba enfermo. Y Jesús sabía lo que hacía. No llegó a sanar a Lázaro, porque Jesús podía haber llegado, orado por Lázaro, lo hubiera salvado. Eran amigos de Jesús. Marta, María y Lázaro, amigos personales de Jesús. Jesús había estado en su casa. Pero Jesús no llegó extrañamente. ¿Eran los planes de papá? Seguramente que papá le dijo: tú quieres ir, ¿verdad? Mejor quédate un poco más aquí. Y Jesús llegó y ya tenía 4 días de muerto Lázaro. Ya no había nada que hacer, se supone. El obstáculo era inamovible. 4 días de muerto. It's impossible. Ese obstáculo hay que aceptarlo. No hay nada que hacer, ha muerto. Pero Jesús entra en escena, y allí en Juan 11:40, ustedes pueden leer todo ese capítulo, lo hemos comentado varias veces. Y el Señor les dice a ellas, porque Jesús se acerca y están ellas llorando. Jesús se conmueve, Jesús habla con papá, y Jesús dice: vamos a la tumba. Le dice: remuevan la piedra, y ellas dicen: Señor, tiene 4 días de muerto y huele mal. Ya se estaba descomponiendo el cuerpo natural de Lázaro. Y Jesús les dice algo fuerte a ellas:
Yo creo que el Señor les habló con firmeza para despertarlas. Porque ellas habían abrazado a ese muerto y lo habían dado por muerto al muerto. Pero eso no eran los planes de Jesús. Ellas ya habían abrazado al muerto y dicho 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, no hay más nada. Llegó el maestro, pero no hay más nada. El obstáculo es tal que es imposible. Y entonces Jesús creo que levantó la voz. Yo creo que Jesús debe haber levantado la voz y les debe haber dicho: no les he dicho, mujeres, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Les estaba diciendo: no te he dicho que si crees, que si sabes quién soy yo, si te conectas conmigo, si sabes que yo traje el cielo a la tierra. Él está muerto, pero el cielo está acá y en el cielo hay vida y vida abundante. No te he dicho que si crees, el cielo se manifiesta en la tierra y cambia todo. Tienes que creer. ¡Cree! Y fue cuando Jesús le dio la orden a Lázaro: Lázaro, ven fuera, te lo estoy ordenando, el cielo te llama, vive. Era un obstáculo, pero la actitud de ellas era: está muerto el muerto. Pero cuando tú recibes una palabra, cuando tú tienes una palabra y una convicción, entonces eso no es lo determinante, es lo que Dios te dice. Papá había hablado con Jesús, Jesús había hablado con papá y papá le dijo: procede. Así que Jesús solamente dio la orden. El cielo está aquí. Si papá lo dice, papá lo hace. Si papá dice va a vivir, va a vivir. La última palabra no es el obstáculo que estás pretendiendo abrazar. Es lo que Dios te diga. Si te interesa saber lo que Dios tiene que decirte, entonces cambiarás ese obstáculo por una oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida, en tu familia. Dale la gloria a Jesús. ¡Aleluya! Y eso es lo que papá quiere hacer. Necesitamos una palabra que cambie nuestro proceder. Necesitamos una palabra para poder avanzar. No te dejes enredar por lo que sientes, ni lo que piensas, ni lo que te dice el vecino, el amigo, quizás la persona más autorizada. No, qué bueno que tengan buenas intenciones y me quieran ayudar, está bien. Pero yo lo que necesito es una palabra del cielo. Y necesito esa comunión. No es lo que a ti te parece. No es tu lógica, no es lo que has estudiado, eso puede ayudarte. Pero yo te digo, lo que tú necesitas es una palabra de papá, aquí, y que esa palabra genere en ti tal confianza y tal convicción que tú dilo conmigo: obedezca con osadía. Obedezca con osadía. No hemos tenido tiempo de leer, pero David partió con hombres, creo que fueron 600. Partió para buscar a esa banda de enemigos, los amalecitas. Partió, pero en el camino se le fueron quedando. Pero él continuó con el grupo que lo seguía, porque él sabía: esa palabra me va a dar la victoria. Con muchos o con pocos, lo que ha dicho papá lo va a hacer. Yo le creo a él y voy a obedecerle y sé que será así como él ha dicho. Aleluya. Y así fue. Se quedó con pocos hombres, pero cuando llegó, Dios le dio la victoria y cumplió lo que Dios había dicho. Necesitamos osadía para obedecer la palabra que oímos. A veces oímos la palabra, pero no la practicamos, no la ponemos por práctica, no la activamos. Entonces no hay resultados. Quedamos iguales. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera dicho: pero la verdad es que está como difícil el tema? ¿Saben? Ni siquiera sé en qué dirección se han ido. El Waze no me dice nada. El Maps tampoco. Estoy out. Los satélites se han caído. No han pagado la cuenta de luz. Y entonces no sé dónde están ubicados mis familias y las familias de mis hermanos, de mis amigos, de mi ejército. ¿Para dónde cogemos? Está bien bravo el tema. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Para dónde cogemos? No, David comenzó a ejecutar y comenzó a caminar conforme él sentía y comenzó a cabalgar con su gente. Y Dios en el camino fue dándoles las instrucciones. Encontraron a uno que se había rezagado de ese ejército y ese les dijo por dónde habían ido.
Dios te va a proveer, Dios te va a hablar en el camino. Lo que necesitamos es echarnos a andar con lo que Él nos ha dicho, obedecerle osadamente, y en el camino Dios te va a proveer. Aleluya. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Acerquémonos a papá. ¿Sabes qué Él lo pide? Lucas capítulo 11. El mismo Señor, Lucas capítulo 11, verso 9. El Señor nos dice: yo os digo, diga conmigo, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El Señor está diciéndolo. Óyeme, ¿por qué no vienes a mí? No te estoy diciendo que si pides se te va a dar, que si buscas vas a encontrar, que si llamas a la puerta yo te voy a abrir. El mismo Señor nos está diciendo: hazlo, no te quedes paralizado. ¿Recuerdan? Alguna vez hablamos de esto. Las serpientes tienen la capacidad de inmovilizar a sus presas. La serpiente ve una presa, un pequeño roedor, y lo comienza a mirar, y lo mira, y lo mira, y lo mira, y el roedor se conecta con la presa, y pareciera que ese mismo pavor que tiene el roedor, porque ese pequeño ratón o roedor sabe que está en inminente peligro, pero como que se paraliza. De tanto mirar a la serpiente queda paralizado el pobre roedor. Y es cuando la serpiente lanza el ataque. Y es como si se quedara paralizado. De tanto mirar el obstáculo, a veces nos quedamos paralizados. De tanto mirar el asunto, de tanto hablar del asunto, a veces nos quedamos quietos, cuando podríamos recibir una palabra para activarnos y vencer. Así que David ciertamente llegó al lugar, enfrentó a los enemigos y los venció porque papá le había dado la victoria. Pero no solamente eso, diga conmigo, no solamente liberó a los suyos. ¿Qué es lo que papá quiere que tú y yo hagamos? Liberación de nuestra familia. Hay muchas cosas en nuestra familia que están atadas, secuestradas por el enemigo. No sé si te has dado cuenta. Para algunos puede ser lo moral, para otros puede ser lo profesional, lo económico, lo sexual. Y tú puedes darte cuenta en tu familia o en tu matrimonio o en tu propio corazón, áreas de tu vida y de la mía que podrían estar secuestradas, atadas por un enemigo. Y el Señor te dice: claro que podrías liberarlos, claro que te quiero dar la victoria. Es más, ya te la di en Cristo Jesús, pero necesitas ir por eso. Y eso fue lo que hizo David, liberar lo que estaba cautivo. ¿Hay algo cautivo en ti? Quizás un aspecto de tu mente está cautiva y no te has dado cuenta. Manejas otras cosas, pero hay otras cosas en las que a ti te manejan. Manejas ciertos aspectos, quizás tu área profesional, quizás manejas tu casa, pero hay otras áreas en las que hay cautividad y ahí tú no tienes el control. Y el Señor te dice: ¿acaso yo te hice parcialmente libre? Yo pagué el precio en la cruz del Calvario para que tú tengas liberación, libertad en todas las áreas de tu vida y que des fruto de vida en cada área de tu vida. Nada debe quedar esclavo, nada debe ser cautivo en tu vida y en tu familia. Él quiere la liberación total. Y wow, David se lo tomó y liberó todo. Dice ahí: ninguna cosa pequeña ni grande le faltó. O sea, lo recuperó todo. Ni un centímetro cuadrado, nada de lo que se llevaron. Todo me lo devolvió papá, porque yo le creí, porque yo me humillé y le obedecí. Todo me lo dio él. Todo. Diga conmigo, todo. No una partecita. ¿Saben qué nos pasa a veces? Nos conformamos con una partecita. Pero la cuenta fue pagada por todo. Y entonces, ¿por qué te contentas con una parte cuando papá pagó el precio por todo? ¿Nos creemos que muy buena gente? Diciendo: no, Señor, yo sé que tú has pagado la cuenta completa, pero yo solamente me contento con el 30%. El otro 70%, bueno, que vaya ahí como vaya. Mi vida irá así, pues. Pero el Señor quiere todo. Diga conmigo, todo. Todo. Pequeño o grande, todo te lo quiere devolver el Señor. Y no solamente eso, te va a dar más, te va a dar más, te va a dar un botín. Además, un botín. Dios te va a bendecir con más de lo que tenías. Aleluya. Y eso me dice que cuando tú y yo le obedecemos y morimos a lo que tenemos que morir,
Él nos va a aumentar. Así que pensaste que ibas a perder. ¿Pensaste que todo el trabajo que has estado haciendo de dejarte tratar y transformar por Él iba a quedar en nada? El Señor te dice: tengo buenas noticias para ti. Tu obediencia y osadía, tu sacrificio, tu mansedumbre y humildad tienen recompensa. Te voy a dar más. El que sacrifica, el que cree, el que le obedece, el que paga el precio. Diga conmigo: tiene más. Tiene más. ¿Por qué? Porque es mi papá. Mi papá no me va a dar lo justo. 5 panes, 2 peces. Sobró. Óyeme, ¿pero por qué sobró? Papá. Pero yo le estuve pidiendo esto. Y estuve ahí. Y lo peleé. Pero hubo más. Papá. Papá. Él es así. Tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo. Él no es justo. Él es abundante. Si tú estás ahí, lo entiendes y lo conoces y caminas con Él, tú vas a saber. Él te va a dar más, porque es un Padre. Si lo conocemos lo suficiente, no vamos a temer obedecerle radical. Diga conmigo: la obediencia es radical. Hazlo, hazlo, que tu corazón sepa. Él tiene lo mejor, aunque cueste. Aunque cueste. Mi actitud hace la diferencia. ¿Cómo reacciono? Mi corazón necesita de Él. Yo quiero que el corazón mío esté alineado, de tal manera que cuando venga la tormenta, yo reaccione de una manera apropiada. Reciba la palabra y tenga la bendición. Es la voluntad de papá. Y habrá, diga conmigo, más. Liberaré lo cautivo y además de eso, el plus, el botín. Más, mi papá es así. El tuyo también. Él da más. Y yo creo que Él quiere que en estos días, en este tiempo, nos alineemos a Él. Nos alineemos y decir: Señor, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Estoy dañando? ¿Estoy quedando? ¿Sigo dando vueltas sobre lo mismo? Lo mismo y lo mismo. Lo mismo y lo mismo. Quizás cambian las cosas, pero lo mismo y lo mismo. ¿Sigo yo teniendo el control? ¿Sigo yo siendo el rey? ¿Sigo siendo yo la reina? ¿Hago lo que quiero? ¿Pinto lo que quiero? ¿Aparezco como quiero? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Una buena actitud. Él es mi Señor. Él es mi Señor. Él es mi Señor. Él es. Y quiero lo que Él dice. Lo que Él dice, Señor, lo que tú dices. Acá. Y convertiré esta oposición en una oportunidad para que las promesas se manifiesten. La diferencia. Hijos maduros como David, hombres y mujeres que ejercen su sacerdocio con madurez. Madurez, no en capricho, no en orgullo, no en testarudez, en obstinación, no por idolatría. Soy un hijo maduro, reacciono a la altura de lo que estoy enfrentando. Papá y yo veremos la gloria. El Señor nos llama a eso. ¿Por nosotros? Sí, amén. ¿Por tu familia? Sí, amén. ¿Por tu ciudad? ¿Por tu nación? Como David fue rey, tuvo que pasar esto y otras cosas más, pero fue rey. No fue rey antes, tuvo que morir. El viejo David fue madurando y fue creciendo y murió. El hombre nuevo creció, el viejo murió y fue rey. No que sea perfecto, pero agradaba a papá. Era un adorador. Un adorador.
Y ahí recibes la palabra. Tu nación te necesita. Iglesia, tu nación te necesita. El reino de Dios te necesita. Tu familia te necesita. Que puedas ir a Él buscando esa palabra, diciendo: Señor, estoy extraviado, soy tu hijo, soy tu hija, pero hay dolor, hay desesperanza en mí. Necesito una palabra, necesito una palabra. Una palabra que cambie, una palabra que guíe mi alma. Necesito eso, Señor. Necesito ir a ti. Mi nación me necesita. Mi familia me necesita. Mi ciudad me necesita. Mi ministerio me necesita. Necesito esa palabra. Necesitamos esa palabra, Señor. Que llegue aquí y yo diga: está bien, está bien, está bien. Está bien, papá, está bien. Me has confiado una palabra. Y sé que esa palabra me llegará al final, me llevará al final. Osadía, osadía, obediencia, un hijo confiado, un hijo maduro, una hija confiada y madura, que sabe que su padre tiene la última palabra. Es el llamado. Es el llamado en este tiempo. No sé dónde hemos estado, no sé dónde estás, pero Él te quiere situar en ese lugar, porque Él te llamó a bendición. Te llamó para que seas bendición, para que vayas más allá de donde estás, para que no veas más el obstáculo, sino veas la oportunidad. Gracias, Señor. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias en este día. Que nuestro corazón te busque, Señor. Que te busquemos, seamos esos adoradores, buscadores de tu palabra, Señor. Más allá de las circunstancias, más allá del dolor, de las luchas, tenemos un Padre que habla, un Padre que nos llama. Él tiene la última palabra. Dile: Señor, tú tienes la última palabra. No me dejaré caer, no me dejaré intimidar, Señor. Buscaré tu voz. Llamaré al cielo, tocaré la puerta, te buscaré, pediré la respuesta. Buscaré tu voz y hallaré la palabra que hará que yo pueda cambiar el obstáculo por una oportunidad, la objeción por un tiempo de cambio, el problema por un tiempo de solución, de cambio para nosotros, para ir más alto, para ir más lejos, para estar mejor, para testificar de tu nombre. Señor, hoy oramos que por tu gracia y misericordia, Señor, por la presencia de tu Espíritu, podamos, Señor, vencer. Podamos vencer, Señor. Con tu palabra y tu amor podamos vencer todo obstáculo y llevar ese testimonio de que tú eres el Señor, de que tú tienes la última palabra. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos enciendas en ese fuego de orar, de buscarte, de adorarte, porque ahí está la palabra de bendición. Ahí está la palabra que nos llevará al final, con la que vamos a testificar. Levanta tu voz y pídelo hoy y dile: Señor, yo sé que tú lo harás. Lo harás conmigo, lo harás con mi familia. Te buscaré, caminaré contigo, Señor. Me sanarás, me librarás y empezaré un nuevo tiempo. Gracias, Padre. Gracias te damos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.